Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás con nosotros en este tu programa de Benji Pérez TV. Y estamos ya finalizando lo que fue la serie de influencia y verdaderamente hemos estado muy contentos porque hemos tenido un gran panel de invitados, de personas que están influenciando de una manera distinta y diferente, llevando el Evangelio de Jesús. Tuvimos a Raúl Torres, del ex Menudo, que hoy día ya es un pastor de iglesia. También tuvimos a Keropi Sánchez, el gran Keropi, comediante, artista y también predicador, que de hecho suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de estas entrevistas en Benji Pérez y dale clic a la campanita para que cada vez que subamos un video te pueda notificar. Y estamos cerrando en el día de hoy con broche de oro. Mírate esto. Tengo a Carlos, el de la teología de la calle. Qué bueno tenerte con nosotros, Carlos, en el día de hoy. Directamente desde Arkansas está con nosotros hoy. Saluda a la audiencia, por favor. Benji, de verdad que un placer. Gracias por tenerme aquí. Gracias por la oportunidad. Saludos y bendiciones a tu audiencia. De verdad que una bendición y un honor estar compartiendo con ustedes hoy. Sabes que me encanta, yo me he disfrutado tanto esta serie de influencia, porque hemos roto con todos los estereotipos. En esta serie no ha llegado el tradicional cristiano, que gracias a Dios por estos tradicionales, no ha llegado el de la corbata, ni el de el gabán, sino que ha llegado aquí el que tiene tatuajes, el que tiene dreadlocks, el que tiene su gorrita para el lado, su buena cadenita, pero hemos querido hacer esto, queremos influenciar, que entendamos que en el cristianismo no podemos estar creando estos estereotipos, ¿verdad? ¿Qué tú piensas de esto? De estos tantos estereotipos que estamos levantando hoy día, que si eres así, tienes que ser cristiano. Si no, no eres cristiano. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Carlos? Pues mira, yo creo que muchas veces hemos tratado de encerrar a Dios en lo que yo llamo como una cajita de santidad, y en esa cajita le queremos dar un molde a Dios, y que si tú no cabes en esta cajita, pues entonces tú no puedes pertenecer a este grupo, o estás mal y tienes que moldearte todo tu pensamiento y todo lo que tú eres y todos tus gustos y todo demás a esa cajita de santidad, cuando realmente Dios tú no la puedes meter en un set de normas dogmáticas, ni en el reglamento del concilio, de ningún concilio. Para mí esto de que si no, pues mira, si no te pones gorra no puedes venir a la iglesia, o si vienes en t-shirt pues no puedes pertenecer al ministerio de, qué sé yo, vamos a ponerle de alabanza por un Claro. ejemplo, y todas estas cosas, pues mira, para mí son limitantes, en verdad. Yo creo que el Señor lo que está buscando son corazones que lo adoren en todos sitios. Cuando Juan 4 dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, se refería a que no era ni en este templo ni en el otro, era en todos sitios, y que lo hicieran de corazón, con una genuinidad de espíritu real. ¿Sabes por qué te hice esa pregunta? Y me alegro que me hayas contestado de la manera que me está contestando el gran Carlos de Teología de la Calle. Es porque el tema de hoy, mira, Carlos, te voy a lanzar por aquí, por el centro, a 90 millas por hora. El tema de hoy es influenciando a los Z. Y si tú te preguntas, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cómo que influenciando a los Zetas? Estamos hablando de la generación Z. Y esta generación es la generación que nació en el 2000, en el 94, si no me equivoco, a 2010, ¿ok? Es una generación donde de cierta manera ha estado un tanto escéptico con la palabra, con lo que es la Biblia. Una generación que en los porcentajes, Carlos, cuando los lanzamos y los tiramos, es la generación que menos cree en Dios. Hay otras generaciones que sí son mayores creyentes, pero como que según pasan las generaciones, Carlos, ha ido merguando y ha ido cayendo. Y una de sus características de la generación Z es que son escépticos. Y por eso fue que yo te lancé de los estereotipos, porque me parece que esta generación está creando un estereotipo de lo que es un cristiano, ¿verdad? Y por eso tienen sus recelos, su distanciamiento, pero cuando yo veo un Carlos como tú, de la teoría de la calle, de verdad que me crea inquietud. ¿Qué tienes tú que abundar sobre esto, de esta generación Z, influenciando los Z sobre el escepticismo que se ve entre ellos? Mira, la generación Z, como tú bien dices, son personas, o son estos jóvenes que no pasan de 23 años de edad, alrededor de esa edad, y son personas que nacieron
desde que dieron sus primeros pasos en esta tierra, su primer respiro, ya prácticamente la tecnología formaba parte de ellos. No fue como a lo mejor tu caso o el mío, que nosotros pues crecimos en unos métodos más, en una crianza más tradicional, por así decirlo, de a lo mejor periódico y televisión. Estos muchachos nacieron con el celular, literalmente, ni siquiera las computadoras, el celular, una pantalla en la mano, y todo esto, todo este acceso a la información tan grande que tienen, de que si tienen una duda sobre X, Y, Z, pueden tener 100,000 respuestas en Google a la palma de la mano. Pues esto realmente ha creado una cultura de escepticismo, que no significa que no necesariamente no crean, sino que tienen dudas sobre todo, se cuestionan todo. Entonces es difícil para los padres, empezando en el hogar, de que el padre le da una instrucción y de que por sí ya los adolescentes y los jóvenes son un poquito rebeldes, ya, ¿verdad? Por el mismo nombre, adolescente, carecen de ese juicio o de esa mentalidad ya madura, pero de por sí cuestionan todo. Y lo mismo pasa con las estructuras políticas, con las estructuras religiosas, pero ¿por qué yo tengo que seguir esto? Entonces esas preguntas no van y se la preguntan al líder religioso de su comunidad, o no van y se la preguntan a su papá. Tienen el teléfono en la mano y ahí buscan todas las respuestas y tienen una gama amplísima, gigantesca de información, donde pueden escoger la respuesta que más les guste o que más les convenga o que más se amolde a su contexto, a su cultura, o a lo mejor a la etapa en que ellos se encuentran, a lo mejor de rebeldía, si es un adolescente o ya joven, etcétera. Este escepticismo se debe a que o sea, nacieron ni siquiera con la computadora, es el celular, es este acceso de que donde quiera que tú estés, tú no tienes que esperar a llegar a tu casa a conectarte a la computadora, porque tú tienes el teléfono donde quiera que estás y te lo llevas, y la pregunta que tengas la contestas ahora. No tienes que esperar por nada ni por nadie. ¿Sabes que me llama la atención algo que tú comentaste? Sí, nacieron con el celular, totalmente de acuerdo con eso, pero que tú dices que la información está tan accesible literalmente con un dedo, pero mencionas y dices que buscan la información que realmente a ellos más le acomode. No necesariamente es la información correcta, sino es la información que más a ellos le acomode. Y podríamos estar nosotros creando una generación tanto lejos de de lo que es la realidad, hablando bíblicamente. Realmente, ¿es acaso por esto que vemos el tan distanciamiento de ser ellos en su gran mayoría agnósticos? Si en otras palabras, es que no tengo suficiente evidencia para probar de que Dios es real. Claro. Mira, yo creo que muchas de las posturas que asumen esta generación Z se debe muchas veces al estatus mental en que se encuentran. Por ejemplo, un adolescente 15, 16 años, que es una etapa bien difícil en la adolescencia, en la vida de este ser humano, a cuando se sienten rebeldes o que no se quieren adaptar a la autoridad que tienen en su casa, que son sus padres. De por sí, por ejemplo, en Puerto Rico, la tasa de divorcios es que de cada 10 matrimonios, 7 se divorcian. Wow. Eso te quiere decir que ya la autoridad en el hogar está dividida, entonces se pelean entre hacerle caso al papá, hacerle caso a la mamá, y esa rebeldía muchas veces no es que escojan o no hagan pick and choose entre lo que mejor le convenga, sino es que como están en esa etapa de rebeldía, muchas veces adoptan las etapas o las creencias que le hacen sentido en ese momento o en ese estado mental de que quieren estar en contra del mundo, por así decirlo. Se me olvidó la pregunta original. Me fui por esa No, no, línea y como que me escapé. estamos bien, no, estamos por la línea que es. Lo que estábamos hablando era que ellos reciben la información que más les alimente, que más le vaya al ideal que ellos tienen. Y mi preocupación es la siguiente, es que no necesariamente la información que están recibiendo es la información correcta. Por tanto, estaremos creando nosotros una generación un tanto errada en lo que obviamente es la verdad absoluta que sabemos nosotros que está en Cristo Jesús. Sabemos nosotros que la Biblia dice que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino es por mí. Sabemos que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, que Dios es la solución a nuestros problemas, incluso a la solución de esta humanidad. Pero si yo esta sociedad la alejo un tanto de Dios, creo que el enemigo está ganando más terreno para tener una generación sólida, fomentada en Cristo. Y es una de las grandes preocupaciones de nosotros como la iglesia. Y la pregunta que te hago, Carlos, ¿cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo podemos trabajar esto que tanto es una realidad? Claro.
Mira, si me preguntas a mí, yo soy un poquito, por así decirlo, rebelde en el buen sentido de la palabra. Muy bien. Yo creo que es nuestra responsabilidad ya como adultos, ¿verdad? Como estas personas que pasamos ya de que no somos generación Z, somos millennials o la generación que venía anteriormente. Es nuestro trabajo como generación educarnos y no tomar las cosas por sentado y que como porque lo digo yo, que soy la persona que está en autoridad, se tiene que hacer porque sí, punto y se acabó. Yo siempre he creído que nosotros como líderes y como las personas mayores tenemos también la responsabilidad de que si esta generación Z tiene toda la información a la mano, nosotros también debemos empaparnos de la misma información. Está comprobado de que esta generación Z, a pesar de que nacieron en la era digital y de que son súper apegados a las redes sociales, las conexiones cara a cara son menores o se reducen. No buscan tanto esa conexión o entablar Interacción. esa interacción de cara a cara como uno lo haría en un día normal con la familia, con las amistades, y en vez de verte por Zoom, pues tú te encuentras en el cine, etcétera. Eso yo creo que nosotros como iglesia, como líderes, debemos empaparnos y debemos modelar y debemos encargarnos de no hacer realidad los estereotipos que muchas veces estos jóvenes, esta generación Z, se encuentra en las redes sociales de que el cristianismo es detrimental, de que el cristianismo es machista, de que el cristianismo son whatever, X, Y, Z, y realmente modelarles con información y con ejemplos a lo que realmente es Cristo. Que Cristo es amor, que Cristo es una persona que está contigo en los momentos más tristes y más difíciles, que es una persona que cuando tú te sientes rebelde, cuando tú te sientes deprimido, en vez de señalarte y decirte, no, tú estás deprimido por tu falta de fe, es la persona que va y te abraza y te acompaña y te consuela. Y cuando tú necesitas esa información, la tiene disponible también para ayudarte. Porque muchas veces asociamos la fe con falta de información o con alejarnos totalmente de estudios científicos, de la ciencia, de la literatura, cuando realmente es un complemento que tienen que ir de la mano. Y nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de tener la información, de aprendernos la información, de conocer y de estar actualizados con una generación que vive en el Internet y que están súper actualizados. Y si no le seguimos el paso, vamos a seguir perpetuando los estereotipos que muchas veces los alejan de estructuras religiosas como lo que es el cristianismo. Bueno, precisamente por eso nace la teología de la calle. La teología de la calle, asumo yo que están haciendo para poder llegar a esta generación que con su propio lenguaje, que con su propio, entendiendo la actualidad, yo diría con un oído en la tierra y uno en el cielo, llega a contestar todas estas preguntas. Eso es lo que es teología de la calle, lo que haces tú. Sí, básicamente la teología de la calle surgió de esta idea o de esta inquietud que me dio el Señor de poder hablar sobre aspectos teológicos que muchas veces nosotros en la iglesia no conocemos ni siquiera lo que es la palabra teología, y teología es lo que nosotros hacemos todos los días, la manera en cómo tú interactúas con Dios, la manera en cómo tú interpretas el texto bíblico, eso es teología. Yo lo hago de una manera diferente y sigue siendo teología, siendo el caso que lo haga de una manera diferente. Yo estoy en la tarea y en la misión de informarme y de compartir todos estos aspectos académicos, por así decirlo, pero en un lenguaje súper accesible, súper urbano, y que mira, todos los asuntos que pasan en la historia, todos los problemas que nosotros tenemos como seres humanos, son cíclicos. Los problemas en la historia se repiten y las mismas crisis en la humanidad se repiten, pero en diferentes épocas y en diferentes magnitudes. Para mí es importante poder presentarles en un idioma que ellos puedan entender, un idioma bien urbano, tal vez con música urbana también, que me encanta, es lo que más me apasiona. Presentarles, mira, esto que tú estás pensando, este pensamiento que tú tienes, pues mira, tiene una raíz filosófica, tiene una raíz religiosa y se llamaba así, y esto entonces produce unas cosas y esta es la solución en Cristo. Si te, Básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer en la teología de la calle. si te acabas de sintonizar, estoy con Carlos la teología de la calle. Y estamos hablando sobre la serie Influenciando a los Zetas. Estamos hablando que la generación Z es una generación un tanto escéptica, agnóstica, una generación que se hace mucho más preguntas, es una generación que de repente no es tan accesible a compartir cara a cara con las personas, pero sí a través de las redes sociales, y es una generación que exige más derechos que deberes. Y hablando de teología en la calle, quiero preguntarte, Carlos, ¿por qué tanta insatisfacción hoy día entre la generación Z y entre todas las generaciones? Háblame
estilo la teología de la calle? ¿Por qué la insatisfacción en teología hablando y la solución a esta insatisfacción? Mira, yo creo que el problema de esta insatisfacción es, primero, el exceso de información que está, y digo, la información en exceso nunca es mala si se sabe utilizar, pero estar expuesto a tanta información desde tan temprana edad ha ayudado o ha llevado a estos jóvenes a moldear o a pensar o tener este pensamiento de que, mira, yo creo que las cosas se deben hacer así, así y así, y si se hicieran de la manera en que yo pienso, todo sería perfecto, todo sería maravilloso. Y si el gobierno hiciera esto como yo creo, y si la sociedad viviera por esto, y si todo el mundo fuera tan tolerante como yo, si todo el mundo fuera tan progresista o tan etcétera, etcétera, como yo lo soy, pues el mundo sería ideal. Entonces, la inconformidad desde el punto de vista de la teología de la calle es que todo el mundo está haciendo su propia, o esta generación está haciendo su propia vara para medir lo que es la justicia. Entonces, la autojustificación, en vez de utilizar un modelo bíblico o el modelo de Jesús, esta generación se está utilizando y está utilizando su información y su propia percepción de cómo las cosas deberían ser para autojustificar las cosas, y ellos mismos se están utilizando como vara de medir para saber lo que está bien y lo que está mal, y lo que ellos determinan que está bien, pues así es como el resto de la sociedad debería correr y debería funcionar. Eso es lo que yo entiendo que es la raíz en esta generación de por qué ellos se sienten muchas veces tan inconformes, además de que el mismo acceso al internet y esta era digital en los que ellos viven, lo ha alejado de estructuras. Entonces, todo lo que tenga que ver en estructuras, que es el mundo en que nosotros vivimos, todo tiene una organización y todo tiene una estructura ya planificada, pues como que ellos como que los repelen, no les gusta esa sensación de compromiso o de que los tenga amarrados, por así decirlo. So, que yo creo ¿Sabes que qué? estas dos cosas, Van de la mano. sí. Uh-huh. Me dijiste, crean su propia vara, ¿verdad? Y yo Uh-huh. estoy entrando, y si estás en sintonía, quiero invitarte que vayas a la página de Instagram de Carlos, que se llama La Teología de la Calle. Y quiero sacar de aquí, de un post tuyo que me gustó mucho, dice, no confundamos la imprudencia con la honestidad. Y cuando dices la vara, que yo mido la vara, y si no está mi estándar, pues vemos una gran ataque, que entran y atacan porque no me gustó y se esconden detrás de una computadora y te lanzan con toda. De repente nosotros tenemos algunos que nos van a atacar por esta entrevista, ¿verdad? Eh, pero, pero qué bonito escuchar esto. No confundamos la imprudencia con la honestidad. El hecho de que yo tenga una vara que, no esté, que esté insatisfecho con lo que no está saliendo como yo quiero, no me da el derecho a yo ser imprudente, malcriado, ser bullying, sino que podemos decir las cosas, pero se pueden decir con amor y se pueden decir con respeto. ¿Cuál es la solución, Carlos, a esta insatisfacción? Si yo tengo 23 años, te estoy escuchando, bueno, de repente yo puedo identificarme con esto, pero ¿cuál es la solución al problema de esto, Carlos? Ahora, yo creo que la solución real a todo esto es Jesús, y esto va a sonar súper cliché o súper trillado. Pero cuando una persona se dedica, y especialmente esta generación que tiene tanto acceso a la información, se dedica a ver la vida de Jesús, se dará cuenta que Jesús se podría considerar un rebelde en contra de todo el sistema religioso, y podría ser esta Dame unos persona. ejemplos. Dame unos ejemplos. Me gustó eso de rebelde, me gustó eso. ¿A qué te Sí, refieres con que claro. es un rebelde? Bueno, Jesús era la persona de que cuando le decían, mira, pero es que tus discípulos están comiendo y no se han lavado las manos, y eso rompe las reglas de la pureza. Y Jesús viene y se las batea, se las saca al parque y les dice, no, pero es que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, es lo que sale de la boca, es lo que sale del corazón. Entonces Jesús ahí ya está rompiendo con muchas de las normas que muchas veces eran añadidas por estas estructuras religiosas de la época, y Jesús las esbarataba, las hacía canto. Y les decía, mira, realmente aquí el problema no es lo físico, no es lo tangible, es lo que sale del corazón, es las emociones, es la espiritualidad que está saliendo de la persona y que está atando y que está quebrantando al ser humano por tantas normas que solamente satisfacen al orgullo humano y no satisfacen realmente el amor y la misericordia y la justicia que está pidiendo Dios de nosotros como seres humanos. Sobre estas jóvenes que a lo mejor se sienten como que esta estructura religiosa no me representa, Jesús
es el modelo perfecto para ustedes seguir. Jesús era un rebelde de su época, pero por ser rebelde, no utilizaba sus propias medidas o su propia sabiduría, por así decirlo, o la sabiduría humana para amoldar las cosas a su estilo o a su gusto, sino que utilizaba el modelo de Dios y las normas y las reglas de Dios, que es el amor, la justicia, la misericordia y el amor por el prójimo. Y si usted como joven se siente, como generación Z, se siente que nada le satisface, conocer a Jesucristo y saber realmente cómo Jesucristo funcionaba y la manera en que defendía lo que defendía, va a traerle un grado de satisfacción y no solamente de satisfacción, de plenitud al conocer que usted también puede tener ese mismo amor y amar a las personas y tener esa relación tan única con Dios. ¿Sabes que la generación Z, ellos, si supieran que tienen tantas cosas cercanas a Jesús, vamos a mencionar algunas, ¿verdad? Ellos hablan del amor, ¿verdad? Que tenemos que amar al prójimo, hablan mucho sobre el amor. Jesús hablaba del amor, ¿verdad? Jesús resumió los 10 mandamientos. Hubo preguntas que le hicieron a Jesús. Ven aquí, ¿cuál de los 10 mandamientos es más importante, Carlos? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó el debate. Generación Z que me está escuchando, aquí tienes una similitud a lo que Jesús estaba hablando. Vemos la misericordia, ¿verdad? Ellos hablan de la misericordia, de que tengamos del pobre, ¿verdad? Vemos que ellos se enfocan mucho en que los ricos se están haciendo más ricos y condenan eso y hablan sobre la igualdad, hablan sobre el pobre. ¿Qué Jesús dijo sobre los pobres, Carlos? Van a heredar el reino de los cielos. Imagínate tú. Él dijo, los pobres, bienaventurados que los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y también habló sobre la paz y sobre los pacificadores. Mucha generación Z han salido a las calles a protestar porque quieren paz o porque quieren América. Escuché algo nuevo que decía, let's make America kind again. Hagamos a América nuevamente amable otra vez. Pero Jesús habló de esto, ¿verdad? Y en la bienaventuranza dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Oye, generación Z, no estás tan lejos de lo que Jesús nos mostró y Jesús nos enseñó. Hoy hemos querido traer a Carlos, un joven que tiene un ministerio que se llama la teología de la calle. Hemos querido romper estereotipos. Hemos querido romper dogmas humanos que piensan que tú tienes que ser de esta manera para encajarte en la cajita de santidad que habló Carlos. Hemos hablado que la insatisfacción puede ser traída a través de Jesús y hemos visto que el rebelde que habló Carlos, que era Jesús, tiene muchas cosas que los anidian a nosotros. Carlos, quiero entrar en materia en el último tópico. Derechos versus deberes, ¿verdad? La generación, los millennials, entienden un poco más lo que es los deberes. Me corresponde, yo tengo el deber de hacer esto. Esta generación Z se está levantando no tanto como los deberes, sino como los derechos. Yo tengo el derecho de educación gratuita, yo tengo el derecho de la medicina gratuita. Creo que Jesús nos enseñó algo. Él dijo que yo no vengo a la tierra a ser servido, sino que yo vengo a servir, ¿verdad? Abundemos un poco el tema de los derechos y los deberes. ¿Qué podemos hablar de esto? Y cómo podemos identificarlo con la palabra y de qué manera influenciamos a los Z. Era así, la generación Z tiene esta tendencia de que siente que es deber de la estructura gubernamental o del gobierno a suplir las necesidades básicas, ya sea de educación, de techo, de salud, plan médico, etcétera. Y hasta cierto punto es entendible, claro que sí, pero muchas veces estos reclamos son basados sobre la autopercepción que ellos tienen y como que todo tiene que girar, volvemos otra vez, alrededor de los sentimientos y de las preocupaciones que ellos como individuos
tienen. Entonces, esta es una generación que se caracteriza mucho, lamentablemente, por la individualidad o por el individualismo, por la manera en que han crecido. Todo ha sido como que bien, bien individual y ya, no sé si tú te acuerdas, cuando uno crecía y se montaba en el carro con la familia, tú tenías que escuchar el radio, lo que el que iba guiando ponía, Oye, o ponía en sí. la radio, no había manera. Hoy en día, si hay 5 personas van escuchando 5 cosas diferentes en 5 celulares Oye, diferentes. es cierto, ¿no? De Eh, verdad, todo el mundo con su AirPods o con su, y ¿cómo se resuelto el llama? problema. Sí, los Sí, headphones. los headphones, los Y resuelto headphones. el problema, exactamente. Entonces, pues, ese individualismo está llevando a esta generación a exigir muchas cosas que, por un lado, no están dispuestos a devolver. A mucha de esta generación tiene una buena iniciativa que quisieran ya desde la high school, han identificado el 70 y pico de por ciento, creo que el 74%, ya ha dicho que quisiera emprender y tener un negocio propio en vez de trabajar para alguien. Y Es eso está correcto. súper. Pero todo parte entonces desde este sentimiento individualista de que yo quiero hacer las cosas y tiene que ser a mi manera porque yo no estoy dispuesto a bregar con la gente, a trabajar con la gente o hacer las cosas de una manera que yo no pueda lidiar. Y es importante entonces que esta generación entienda que muchas veces como decimos en el buen puertorriqueño, para comer de la pechuga, muchas veces hay que dar del ala. A Muchas ver si veces ganando, perdiendo se gana. claro, perdiéndose gana. Entonces es importante que aprendamos a servir y cuando digo servir, muchas veces pensamos en ir a la iglesia y hacer nuestra función, ya sea en el ministerio que sea, pero eso también implica en nuestra sociedad, por lo menos acá en Estados Unidos y Puerto Rico, vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, el seguro social es casi un acto de servicio donde tú y yo que estamos trabajando ahora, estamos pagando un seguro social para eventualmente recibirlo y ese tipo de ayudas. Y esta generación tiene que entender que muchas veces tenemos que sacrificarnos y ese sacrificio que se hace no se trata solamente de mí, se trata del bienestar de mi prójimo, que es lo que hemos visto durante todo este año, que se ha luchado entre la igualdad racial, la social, etcétera, etcétera. Yo entiendo que la manera de esta generación de poderlos influenciar para cambiar esa manera individualista es haciéndoles entender que también trabajando para la sociedad uno se beneficia y uno ayuda al prójimo, que esta generación es all about it. O sea, todo es acerca de la igualdad entre todos. Pero mira, vuelvo y te digo, y quiero hablarle a la generación Z si nos estás escuchando. Son más las cosas que nos unen que las que de las que nos dividen. Y verdaderamente, el 2020 ha sido un año muy duro y muy difícil para todos. Y muchos de ustedes salieron a las calles a protestar. Vimos el caso racial de este policía que mató, que ahorcó a George Floyd. Vemos los casos raciales que la generación Z ha sido muy, muy vocal en cuanto a esto. Realmente ahí vemos que dejamos de pensar en mi persona y salimos a las calles, o ellos salieron a las calles a protestar porque no estaban de acuerdo con la injusticia de, por ejemplo, decirte de la muerte de George Floyd. Y yo quiero decirte que Jesús tampoco está a favor de la injusticia. Y fue tanto el amor de Jesús que Él dio su vida por nosotros, para salvarnos a nosotros y para que tengamos una reconciliación con el Padre. Y esto es parte de la teología de la calle, porque esto es pura teología lo que estoy trayendo aquí. Pero creo que Dios creó a esta generación Z con un propósito. Es más, Dios los creó a propósito para darte un propósito. Es lo que creemos nosotros. Pero creemos que la Biblia nos enseña y dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ustedes claman por justicia. Esa palabra sale de la boca de los Zetas todo el tiempo. Dice la Biblia, buscar el reino de Dios, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Llámale todas las demás cosas salud, llámale todas las demás cosas educación, llámale todas las demás cosas injusticias. Ponle el nombre que le quiera buscar, pero si buscamos nosotros el reino de Dios y su justicia, de todas las cosas, de todo lo demás, se encargará el Señor. Pero quiero que la teología de la calle de Carlos, me lance por ahí, me abundes en lo que te acabo de decir.
Claro que sí, mira, yo creo que Dios esto es el centro y es la fuente de toda justicia, de todo amor, de toda cosa buena, de todo aquello que nos une y que nos ayuda a ser mejores y mejor sociedad también. Y la justicia es algo que la generación Z, por ejemplo, es bien vocal sobre eso, y no hay nadie más justo que Dios. Y muchas veces nosotros, como estábamos hablando ahorita, tratamos de ser nuestra propia vara para la justicia, y nosotros pensamos que nuestro estandarte o nuestro entendimiento a nuestra forma de hacer las cosas es lo mejor que existe, y nadie puede pasar por encima de eso porque yo soy el centro del universo y todo está bien si yo lo digo que está bien. Y realmente no es así. Nosotros muchas veces podemos, dentro de ese mismo pensamiento de buscar el bien para las personas, podemos ser bias o podemos ser, no ser objetivos. Ser bien arbitrarios en el sentido de que podemos favorecer una causa que nosotros consideramos que es justa, pero a la misma vez ser injustos y negarle justicia, lo mismo que estamos exigiendo para nosotros y para lo que creemos que es bueno, negarle esa misma justicia a otros sectores de la sociedad que también merecen justicia. Y en ese sentido, Dios es el centro de todo, y Dios es la única persona que puede ser justo para todo y puede hacer justicia tanto para ti y para tus sentimientos y cómo tú quieres correr el mundo, por así decirlo, como para las mismas personas que están siendo oprimidos por tu punto de vista, pero que tú no te quieres dar cuenta o simplemente no te das cuenta de lo que está pasando. So, si realmente queremos ser objetivos y si realmente queremos justicia para todos y queremos vivir en una sociedad que sea justa, no hay mejor manera de hacerlo que no sea a través de la justicia de Dios, y que Él se encargue de correr las cosas como Él mejor sabe hacerlo, para que todo el mundo pueda obtener el mismo beneficio y para que todos podamos vivir bajo la justicia y el amor y los principios bíblicos de quién es Dios y de que Él realmente quiere todo lo bueno para sus hijos. Eso es. Ahí escucharon a Carlos de La Teología de la Calle. Yo te pido que por favor tú sigas a Carlos en las redes sociales y lo busques ahora mismo en Instagram, en La Teología de la Calle. Y te pido también que por favor compartas esta transmisión para que pueda ser de ayuda y de bendición a otras personas. Y no te olvides de suscribirte al canal de Benji Pérez TV. Y mira, a la campanita, ¡cling! Dale clic a la campanita para que pueda todas estas series que estamos lanzando puedan llegar a ti en primera mano. Bueno, Carlos, el tiempo se nos ha acabado, pero quiero agradecerte de todo corazón por lo que Dios está haciendo en tu vida. Verdaderamente me encanta lo que veo en las redes, de la manera que estás trayendo claridad y estás hablando la teología de la calle. Será hasta la próxima en este tu programa de Benji Pérez TV. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. A ustedes, un placer.